Pues seguimos aquí en los estudios de Televisión Canaria siguiendo muy atentamente este debate. Primer bloque, Cohesión de España se titula. Han tardado 45 segundos en enfrascarse en una discusión y con muchas fricciones, tal y como ya se adelantaba aquí en la mesa, me dirijo. Cataluña ha provocado ese motivo de discusión y de fricción, lo dicho, a los 45 segundos de comenzar. Sí, fue Pablo Casado el primero en introducir ese término que todos no temíamos y que iba, y me parecía que los diferentes candidatos, incluso la primera intervención que tuvo el candidato Santiago Abascal de Vox, ni siquiera nombró Cataluña, parecía que podía pasar el primer corte, pero Pablo Casado seguida lo introdujo. Parecía inevitable que cuando hables de cohesión de España o cohesión de país, pues tengas que hablar de Cataluña. Intento de Pablo Iglesias de... Estamos viendo, por cierto, Miguel, disculpa que te interrumpa, imágenes que van a acompañarnos de la llegada. Estamos repitiendo esa llegada de los candidatos. El primero, Abascal. Les pido aquí quizás más concreción porque tenemos 5 minutos para compartir el tiempo. Sí, Joaquín. Mi impresión después de estos dos primeros bloques, que era bloqueo, desbloqueo y el estado de nación, veo que no va a haber desbloqueo. Es decir, seguimos exactamente igual. Pedro Sánchez llama ultraderecha a las tres fuerzas de centro-derecha y Pablo Iglesias está empeñado en que Sánchez va a pactar con el Partido Popular. Por lo cual no veo ahora mismo acuerdo posible, pese al intento de Albert Rivera de decir que desde la oposición él ayudaría a desbloquear. Y luego, evidentemente, cuando dice Pedro Sánchez que si no hay acuerdo, que gobierne la lista más votada, evidentemente no está buscando un acuerdo, creo yo. Y Cataluña ha centrado todo este bloque porque las dos cosas van ligadas. Y por desgracia, aunque nos han citado a Canarias 2 veces, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Cataluña sigue siendo el obstáculo de todo. Un bloque que se llamaba además Cohesión de España. Joaquín Catalá, que nos acompaña, director del Día, también Miguel Guedes, director de Canarias Radio, la radio pública de Canarias, Paco Suárez, director de Canarias 7. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, he visto sobre todo a un presidente y candidato Sánchez que creo que empezó queriendo proponer y que, como en el boxeo sobre la marcha, tuvo que colocar los brazos protegiendo los golpes que recibía de todos. He visto a un Pablo Casado más combativo de lo que yo pensaba y he visto un Santiago Abascal que, a pesar de la dureza de algunas de sus afirmaciones en el tono, ha sido incluso bastante moderado. Albert Rivera yo creo que se ha ajustado al guión que pensábamos. En cuanto ha sacado el adoquín, ya veíamos que el atrezo va a ser amplio por su parte, ha vuelto a sacar un pergamino. Y Pablo Iglesias, en ese tono conciliador pero crítico, resumiendo, como decía Joaquín, lo comparto, visto este primer bloque, yo creo que seguimos instalados en el bloqueo, valga la redundancia. Sensación de que la partida política esté quizás en tablas. El primero que ha sacado el tema de la España rural por aquello de que estaban en el bloque de cohesión de España ha sido Pablo Iglesias. También ha habido alguna propuesta de asignatura para incluir en el sistema educativo, muy al tipo de la enseñanza para la ciudadanía que ya incluía la LOCSE, ¿verdad? Pablo Iglesias, ahora hablamos de eso, Pablo Iglesias se ha querido alejar del problema que tenemos actualmente, porque los desórdenes públicos están en Barcelona y en Girona y en otros pueblos de Cataluña. Entonces dice, no vamos a centrarlo en Cataluña, vamos a hablar del resto de España, de la España rural, de la lejanía de Canarias. Muy bien, pero ¿cuál es el problema político actualmente en España? Se llama Cataluña. Y es lo que está ocurriendo. Sí, por eso al final se centra el debate en ello. Pero también es lo que un poco demandábamos, ¿no? Que no estuviera todo centrado en Cataluña, que hay otra España que existe, que además es mayoritaria, afortunadamente, y que tiene un montón de problemas. Quizá es bueno que se introduzca ese debate, lo que pasa es que efectivamente fracasó absolutamente porque luego se volvió directamente a Cataluña y salvo el último recorte que hizo Pedro Sánchez, ahí nos quedamos. Antes de que me quede sin tiempo, ¿cómo han visto el choque frontal entre Pablo Casado y Albert Rivera? Precisamente los dos partidos, justo ahora casi al final del bloque, ¿no? Bueno, yo creo que Ciudadanos se ve obligado a que se note que es otra cosa y ahí creo que Pablo Casado ha sido inteligente con eso que le ha dicho a Albert Rivera, no recuerdo exactamente la frase, pero más o menos le he dicho, cuidado con lo que dices, que igual nos tenemos que sentar, ¿no? Y después sí he visto alguna contradicción,
Santiago Abascal, que cuestionaba el modelo de las autonomías, pero sin embargo su partido, bien que ha pactado con el Partido Popular y con Ciudadanos en varias comunidades autónomas. Y lo de una nueva asignatura, yo después de 40 años de democracia quiero pensar que a los estudiantes se les educa para la ciudadanía y los valores. Me quedo sin tiempo. Tendremos tiempo de hablar después. Paco, muchas gracias. Bueno, continúa el debate enseguida. Toca política económica, políticas sociales e igualdad. Ahora unos minutos de publicidad y continúan con nosotros en el debate. Estamos de vuelta. Política económica, se ha hablado de mucho, de cifras, también políticas sociales, igualdad. Tenemos 2 minutos, les pido, eso, en 30 segundos, titulares de este, cuando hemos sobrepasado ya el ecuador del debate. Sigue sin haber voluntad de consenso y se han planteado propuestas que son costosísimas y casi ninguno ha dicho de dónde va a salir el dinero para sostenerlo. Para ejecutarlas, Miguel. Me parece que Pedro Sánchez está perdiendo el debate, que Santiago Abascal era el que parecía claro ganador hasta que lo neutralizó Albert Rivera, y que están saliendo bastante airosos Pablo Casado y Pablo Iglesias sin hacer demasiado. Joaquín Catalá. Yo hablando del bloque económico de medidas sociales, veo que Sánchez ve una España, los otros 3 ven otra España y Abascal ve una España virtual, porque es el desmoronamiento de España absoluto, ¿no? En todo caso, mucho gasto, poco ingreso y sobre todo algo que ya nos sonará a todos. Se niega la posible crisis, la desaceleración, y sobre todo por parte de quien actualmente gobierna funciones. En este segundo bloque, que me sobran unos segundos, hay más propuestas, quizás más proyectos, promesas, si acaso, de lo que se esperaban a priori. Bueno, ya hay quien hasta está poniendo nombre y apellidos a los ministerios. Es decir, primero hay que tener votos para la investidura. ¿Con quiénes? Y a partir de ahí hablemos de cómo se articula un gobierno y quiénes son las personas. Me parece que se está poniendo el techo antes que los cimientos. El desbloqueo está cada vez más complicado. Sí, no tiene pinta de que esto vaya a ser nada fácil, a pesar de las esperanzas que habíamos puesto muchos, probablemente diciendo que la vicepresidenta del gobierno va a ser una vicepresidenta económica, se va a llamar Nadia Calviño. No se soluciona ni el desbloqueo de España ni tampoco las medidas a corto plazo que tienen que llegar, ¿no? Como un presupuesto, ¿no? Cuando Ciudadanos y PP han entrado en el cuerpo a cuerpo y con bastante dureza, tanto Albert Rivera como Pablo Casado. Se ha vuelto a repetir una situación parecida al del anterior bloque, ¿verdad? Sí. Bueno, de momento es lo que va dando de sí el debate. Quedan todavía 2 bloques más de 5 minutos cada uno. Calidad democrática, el siguiente, inmediatamente después de la publicidad. Y política internacional, las propuestas de cara al exterior. Este será el último corte publicitario. Termina el debate con esos 2 bloques y estaremos aquí en plató de vuelta para analizarlo y para buscar el ganador de este debate. Bueno, pues termina esta hora de la noche, son las 23:52, faltan 8 minutos para las 12 de la noche. Termina este debate a 5 de los candidatos con opciones para presidir el gobierno de España. Lo primero, lanzo a la mesa, luego me dicen por qué, pero ganador. Un nombre, y ahora me dice por qué. Yo creo que han perdido todos, pero en caso de dar un nombre sería Abascal, al margen de ideologías, por cómo ha defendido con convicción su modelo. Miguel. Yo también creo que ha sido Abascal el ganador y no comprendo muy bien por qué. Yo creo que lo han dejado vivo. Paco. Yo creo que en algunos momentos Casado, en algunos momentos Abascal, pero creo que no es un debate con un claro ganador. Creo que es un debate donde los españoles perdemos porque vemos que no hay salida al bloqueo. Y si les preguntase, en lugar del por el ganador, ¿quién ha quedado quizás más eclipsado, si acaso? ¿O yo le he visto, en este debate? Le he visto al presidente de funciones y candidato del PSOE, le he visto cansado, un poco disperso a la hora de contestar
Cuando se lo ha preguntado claramente por los pactos no ha querido contestar, se le ha preguntado por Esquerra y por Bildu, no ha querido contestar. Sí ha defendido y ha defendido parte de su programa y ha anunciado algunas medidas, incluso ministerios y tal, pero le he visto cansado. A Pedro Sánchez. Coincido plenamente. Ya ha llegado muy cansado al debate, ha llegado muy cansado a la campaña electoral y va a llegar muy cansado el domingo a las elecciones, entre otras cosas, porque lleva haciendo campaña electoral, yo no diría que 5 o 6 meses, yo diría que lleva haciendo campaña electoral más de un año, ¿no? Desde que accedió al gobierno de España, porque pospuso pues de manera absolutamente intencionada y legítima la posibilidad de convocar elecciones hasta que no pudo más porque quería sacar rentabilidad. Creo que ese es el motivo, ¿no? Llega cansado y probablemente sea el perdedor. Pero no quiero olvidarme de Albert Rivera, porque me ha dado la impresión en todo momento que Albert Rivera, por mucho que hiciese, no iba a subir un solo peldaño más en la escalera, en el fondo de la escalera donde se ha terminado metiendo él solo, ¿no? ¿Cómo lo ha visto por el lado negativo? Sí, yo creo, coincido que Pedro Sánchez daba sensación de agotado. Hay una cosa que creo que no le beneficiaba en cuanto a imagen, sobre todo en estos últimos bloques que le veíamos continuamente anotando y como que no estaba atendiendo lo que decían. Es verdad que es el que más difícil lo tenía porque eran 4 contra él. Y Albert Rivera lo he visto bastante desubicado. Luego les pregunto el titular con el que mañana seguramente abrirán las cabeceras que ustedes dirigen. Antes vamos, si les parece, a ver cómo está el ambiente, cómo lo han visto. Bueno, desde el otro lado, los partidos políticos, cada parroquia en su lado. Vamos a empezar por el Partido Socialista. Héctor Gómez, diputado por la provincia de Santa Cruz, candidato, está con nuestra compañera Marta Rodríguez. Marta, buenas noches. Cuéntanos cómo han visto ahí en el Partido Socialista este debate. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos en la agrupación local de Guía de Isora, en el suroeste de la isla de Tenerife. Aquí estamos, como decías, Paco, con el candidato al Congreso por esta provincia, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, que ha estado además acompañado por afiliados, por simpatizantes en esta sede, como les digo. Señor Gómez, ¿cómo ha visto este debate? Me imagino que si le pregunto quién ha ganado, nos podemos imaginar la respuesta. ¿Cómo ha visto a su candidato, a Pedro Sánchez? Bueno, lo he visto muy bien, ha hecho un planteamiento y ha dibujado un proyecto de país, que es lo realmente importante. El único que ha planteado a la ciudadanía lo que quiere para España y un proyecto de España. Hemos visto claramente diferenciados 2 bloques. Por un lado, la derecha, que se abraza a la ultraderecha, algo que realmente nos preocupa porque esa ultraderecha está lanzando mensajes muy peligrosos a la ciudadanía, desde eliminar el estado de las autonomías o determinadas políticas, entre otras, en materia de violencia de género, que entienden que no son oportunas impulsarlas desde lo público, y eso realmente nos preocupa. Pero la derecha, tanto Ciudadanos como Partido Popular, no tienen escrúpulos en ese sentido y son capaces de abrazarse a esta formación política ultraderecha que es rechazada por la derecha en Europa. Y por otro lado, Unidas Podemos, que no termina de leer su espacio en el ámbito nacional. Por lo tanto, hemos visto un Partido Socialista, un candidato a la presidencia del gobierno sólido, solvente y dibujando un proyecto de país. Se calcula que en torno a un 7 o un 10% de los electores van a decidir su voto después de haber visto este debate, después de esta cita de los 5 candidatos. ¿Cómo cree que va a salir el PSOE de este debate? ¿Cuál cree que va a ser la influencia que pueda tener esta cita en los ciudadanos que van a depositar su voto el próximo domingo? Bueno, yo creo que el proyecto del Partido Socialista que se ha dibujado hoy en este debate sale fuerte, de alguna manera queda claro que el Partido Socialista y el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia del Gobierno sabe perfectamente lo que quiere para España, el papel que debe jugar España en el contexto europeo e internacional, las políticas de impulso en el ámbito social, también en materia económica. Desde el punto de vista territorial no hay duda alguna de que el Partido Socialista representa lo que necesita este país, atendiendo exclusivamente a lo que comprende la Constitución española, no dando espacio a actitudes dubitativas o a medidas que puedan quebrar la integridad territorial de España. Desde esa perspectiva, entendemos que el debate de hoy, el Partido Socialista ha planteado su proyecto, un proyecto que encaja, como encajó el pasado 28 de abril, con una victoria notable en las elecciones generales y que prácticamente duplicábamos en escaños a la segunda fuerza política, al Partido Popular, que se quedó en 66 escaños por 123 del Partido Socialista. Desde esa perspectiva queremos impulsar y animar a la ciudadanía, movilizar a la ciudadanía que vote el próximo 10 de noviembre para tener un gobierno estable, progresista y fuerte lo antes posible porque lo necesitamos. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche.
Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana Héctor Gómez estará también en el debate de esta casa, el debate de los candidatos canarios. Allí le seguiremos escuchando. Eso es, será mañana por la noche después del Telenoticias 2. Está nuestra compañera Patricia Santana. Seguimos esta ronda por las sedes con la candidata nacionalista de Coalición Canaria Nueva Canarias, Ana Oramas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco. Hemos seguido atentamente desde aquí, desde la sede de la capital tinerfeña de Coalición Canaria, ese debate a 5 lo hemos hecho con la candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, con Ana Oramas. Vamos a saludarla ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señora Oramas. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuál ha sido su impresión general de este debate? Pues lo que me ha parecido es que estos 4 líderes políticos no han aprendido nada, que tienen el mismo discurso de hace 6 meses y que, desde mi punto de vista, desgraciadamente el que ha ganado es el bloqueo, que han sido incapaces de escucharse. Y sobre todo sabiendo que después del 10 de noviembre hay que escucharse y a llegar a acuerdos, pero ha sido deprimente, deprimente. Lo hemos también seguido a través de redes sociales, hemos estado atentos también a esos tweets que acompañaban a este debate, pero sobre todo la pregunta quizás es ¿qué ha echado de menos usted en este debate así? Mire, he echado de menos el que, primero, cuando hablan de las políticas, pues son políticas que afectan a la España peninsular. Han nombrado a Canarias, porque yo me imagino que en otros debates ni siquiera la han nombrado, pero no se trata de nombrar a Canarias, se trata de hablar de políticas que afectan a la ciudadanía. Por ejemplo, cuando han hablado de Brexit y Mercosur, han hablado de Gibraltar nada más, sin darse cuenta que hay miles de puestos de trabajo en el sector agrario que se están jugando, o el futuro de Iberia, todavía más preocupante después de esa fusión con Air Europa sin tener aprobado el plan de contingencia, ¿no? Pero yo, el pensamiento que he tenido, te lo digo de verdad, es qué suerte tenemos en Canarias que no tenemos que votar a ninguno de estos 4 señores, que tenemos otra alternativa, y que además me lo han mandado varias personas por WhatsApp, dice, qué suerte que en Canarias podamos votar a algo distinto de estos 4 señores, ¿no? Usted no ha estado en el debate, no ha tenido oportunidad de participar, pero sí que está representada en el Congreso de los Diputados. Aspiran los nacionalistas canarios a ampliar esa representación. Si hubiera tenido la oportunidad de participar en ese debate, ¿cuáles son las ideas en las que se hubiera centrado? ¿Cuáles son las propuestas de esa coalición formada por Coalición Canaria Nueva Canarias para estas elecciones del 10 de noviembre? Mire, primero un comentario general. A mí me ha encantado que la periodista, la señora Blanco, haya dicho que ese debate no representaba lo que es la sociedad hoy en día, no había ninguna mujer. Y seguramente si hubiera estado en ese debate, pues habría habido una mujer y los problemas que nos preocupan también a las mujeres, que son fundamentalmente los temas sociales. Se ha pasado por arriba del tema de pensiones, el IPC, eso es subir €1 a las pensiones no contributivas. Y sobre todo, yo lo que hubiera hecho, le hubiera dicho que si podríamos haber sido capaces de ponernos de acuerdo en algo. ¿Qué es lo que estaban esperando los ciudadanos? El poder decir, ¿somos capaces de llegar a un acuerdo en materia de pensiones? ¿En qué cosas nos unen? Algunos. Yo, si hubiera estado allí, hubiera cortado de forma fulminante al señor Abascal, que ninguno fue capaz de usar su tiempo para cortar el racismo, la xenofobia, las barbaridades que ha dicho, las mentiras que ha dicho, que son falsas, que ha estado demostrado en los últimos meses, esas mentiras sobre las mujeres, sobre la violencia de género, sobre la inmigración. Y sobre todo, pero hubiera recalcado a los ciudadanos, tenemos que ponernos de acuerdo. Sea cual sea el resultado de las elecciones, tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos ir en enero otra vez a unas elecciones. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Qué suerte tenemos en Canarias que podemos votar a otra opción como somos los nacionalistas canarios que no hemos estado en el debate. Pues muchísimas gracias, señora Oramas. Muy buenas noches. Estas son las impresiones de la candidata por Santa Cruz de Tenerife al Congreso de esa coalición entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. Gracias, Patricia, a ti también. Vamos a pulsar cómo lo han visto en la sede de Unidas Podemos. Yasmina Ortega, buenas noches, con Victoria Rosell.
Así es, en esta sede de Unidas Podemos durante el debate hemos visto momentos de aplauso, de tensión, de nervios. Vamos a hablar de nuevo con las candidatas al Congreso por Las Palmas. Victoria Rosell, ¿cómo valoras este debate? Bueno, yo creo que ha habido algo que nos debería entristecer a todas las personas demócratas, que es ese blanqueamiento de la ultraderecha por parte de las derechas, que le han dejado disputar incluso la centralidad y el protagonismo de este debate. Y después, respecto del resto, si la gente quiere creer lo que ve y no lo que le cuentan, lo que hemos visto ha sido a Pablo Iglesias propositivo, hablando de Canarias y de otros territorios, no solo de Cataluña en política territorial, y tendiendo la mano a Pedro Sánchez, y sin embargo a Pedro Sánchez desatendiendo absolutamente esa mano y echándole en cara a las derechas el haberse abstenido. Pedro Sánchez mirando a las derechas, Pablo diciéndole estás mirando a las derechas, y él quejándose de que Pablo ponía esto en evidencia. Si crees lo que ves y no lo que te dicen, es obvio quién no estaba por el acuerdo, y aún así quién sigue proponiendo un gobierno de coalición progresista, que desde luego lo que se está poniendo de manifiesto es lo que nos estamos jugando, derechos y libertades que creíamos ya consolidadas ante la posibilidad de estos pactos a los que llega en 5 minutos la derecha. Estamos viendo el debate desde un territorio en el que ha sido posible un gobierno de coalición, como tantos otros, hasta 6, y creo que esto debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez e incluso unirse más a esa militancia suya socialista que sí demanda un gobierno de coalición frente al riesgo de las derechas. Bueno, Mary, un breve apunte sobre lo que has visto esta noche. Bueno, pues hemos visto un debate, insisto, enlatado, muy enlatado, ¿no? Y por tanto creo que eso es consecuencia de la falta de debates, ¿no? No hay esa costumbre, ese avance democrático de más debate que pedimos desde el minuto 1, ¿no? Donde los candidatos pudieran contrastar sus políticas. Hemos visto a un presidente del gobierno muy en la línea del bipartidismo, o sea, inmovilista, con el discurso del 28 de abril de que él va a ser, pero la realidad es que cuando estaba en el gobierno ni ha echado abajo la reforma laboral, ni ha blindado las pensiones, ni ha bajado los alquileres, etcétera, ¿no? Y luego la impostura, ¿no? La impostura en general de la derecha, sobre todo lo que nos da realmente, en fin, lo que nos tiene aquí como muy entristecidos es el tema del lobo vestido de cordero que ha sido el señor Abascal, ¿no? Todo el mundo sabemos que es el franquismo, lo que representa Vox, y sin embargo no lo expresa, ¿no? Le ha puesto mucho maquillaje para poder vender a la ciudadanía lo que no son, ¿no? Así que una parte impostada. Y luego, bueno, insisto, yo creo que las propuestas y efectivamente lo propositivo lo ha puesto Pablo Iglesias y ha puesto blanco sobre negro. Estamos en un proceso electoral porque no ha habido gobierno. Y Pablo ha preguntado reiteradamente al señor Sánchez con quién va a pactar. Porque si la ciudadanía no le da la mayoría absoluta, tendrá que pactar. Y no ha contestado. Muchas gracias, Mary. Pues estas son las valoraciones desde Unidas Podemos en Gran Canaria sobre el debate electoral de esta noche. Yasmina, gracias también, y vamos a preguntarle cómo lo habrán visto en la sede del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Cristina Suárez, buenas noches, con su candidato, con Guillermo Mariscal. Sí, aquí estamos con él en la calle Albareda, la sede del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Queremos saber sus impresiones y se las vamos a preguntar a Guillermo Mariscal, que es el candidato número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Señor Mariscal, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Queríamos preguntarle si ha echado algo en falta en este debate. Bueno, yo lo que creo es que, excepto el candidato del Partido Popular, el resto de formaciones políticas que han tenido la oportunidad hoy de presentar alternativas y presentar un proyecto político de futuro, pues no han utilizado esa oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es malo para evitar que haya más abstención y, por tanto, para conseguir que participen más ciudadanos en esta votación. Lo primero que hemos conocido y sabido ya claramente es que Sánchez nunca quiso formar gobierno y siempre quiso ir a elecciones. Hoy no ha propuesto nada y lo que ha hecho es intentar, en la medida de lo posible, justificar esta convocatoria anticipada. Lo segundo que he podido comprobar es que en el bloque de centro-derecha claramente es Pablo Casado el único candidato que tiene en la cabeza el Estado y que sabe cuáles son las principales dificultades que tiene nuestro país. Y en tercer lugar, creo sinceramente que la alternativa a ese gobierno de Pablo Casado centro-derecha sería un gobierno de izquierda y extrema izquierda aliada con los nacionalistas y los independentistas, porque a la pregunta que ha formulado Pablo Casado acerca de con quién pactaría ha sido incapaz de responder Sánchez. Un presidente del gobierno que no responde a preguntas tan sencillas y tan claras es una persona que no es de fiar y, a mi juicio, pues no es el candidato adecuado para resolver y atacar estas deficiencias y dificultades que a corto plazo tiene Canarias y tiene nuestro país. ¿Y hay algo que le haya sorprendido o todo ha ido según lo que tenían previsto? Yo
y permítame, debe ser por la hora, pero yo no creo que en estos debates haya que enseñar cosas, ni mostrar cosas, ni gritar, ni enfadarse. Yo creo que es el momento de dirigirse a esos canarios y canarias que están en casa y explicarles cómo creemos y cómo creemos que debe ser nuestro país y nuestra región. Cuando veo a políticos gritarse, insultarse, utilizar palabras que no convienen y exhibir documentos, a mí me parece que ese tipo de comportamiento no es positivo y aleja aún más a los españoles de la política. Suponemos que su candidato es la persona que ha visto mejor en este debate. ¿A quién ha visto peor? Yo he visto a Sánchez silencioso, con la cabeza metida en el atril, dibujando y escribiendo, porque él sabe perfectamente que en cuanto se le lleva la contraria y no tiene respuesta, acostumbra a tener un gesto muy rígido, ¿no? Le he visto sin respuestas y muy pegado a un documento con el que ella traía de casa, por tanto no quería debatir. Eso me ha parecido que ha estado mal. Y luego he visto a Rivera bastante nervioso. O sea, al final me parece que, desgraciadamente, ha habido hoy poca alternativa al planteamiento que Pablo Casado ha hecho. Muchísimas gracias, señor Mariscal. Estas son las impresiones del candidato, el número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas y en general del Partido Popular. A seguir trabajando, que quedan todavía 4 días de campaña hasta el próximo sábado, jornada de reflexión. Cristina Suárez, muchas gracias. ¿Qué pensará Ciudadanos? Eva Trujillo ha hablado con su candidata por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Melissa Rodríguez desde Weimar. Eva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, nos encontramos en el municipio de Weimar porque es aquí donde la candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha estado siguiendo este debate junto a compañeros del partido. Vamos a preguntarle a ella cómo lo ha vivido y qué valoración hace. Muy buenas noches, señora Rodríguez, de este primer y único debate. Pues muy buenas noches y con mucha emoción, la verdad que todos atentos. También es cierto que cuando había esos momentos de que se dice tradicionalmente zasca o coloquialmente, pues salíamos en aplausos y emoción. Creo que le ha puesto un poco de intensidad, pero sí que es cierto que ha habido momentos de regateo corto de distintos candidatos que no querían responder a lo que le estaban interpelando a otros compañeros. No sé qué temática le gustaría destacar o qué propuesta le gustaría destacar de esta noche. Bueno, lo que me preocupa es que alguien que aspira a presidir el gobierno, cuando le preguntan por regeneración y por lucha anticorrupción, y en este caso por la sentencia de los ERE, en lugar de responder, pues vuelve a hablar de los huesos de Franco. La verdad que eso me preocupa totalmente, pero en la parte positiva creo que algo que ha dejado claro en este caso Albert Rivera, el presidente de mi partido, es que el centro de nuestras políticas es la familia y que hablar de futuro para España es hablar de política de familias. Y ya la última pregunta, ¿quién es para usted el claro ganador de esta noche? Bueno, para mí, como no puede ser de otra manera, es el candidato de mi partido, el que aspira a presidir el gobierno, Albert Rivera, pero sobre todo porque ha sabido compaginar bien los puntos, sobre todo ha hecho propuestas, le ha dicho a los ciudadanos qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en gobierno, les ha contado también lo que ya estamos haciendo allá en las comunidades donde estamos gobernando y no ha entrado en el y tú más, que sí que ha entrado, y hemos visto distintos momentos de enroque entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el modelo viejo bipartidismo y también esa pelea como si fuese Pimpinela entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez con yo no quiero ministerios, pero sí que los quería, yo quería competencias y yo quería otra cosa. Lo que está claro es que a lo que tiene que aspirar el candidato a presidir el gobierno es gobernar para todos los ciudadanos de nuestro país y creo que poniendo las familias en el centro, como ha dejado claro el señor Albert Rivera, y hablando de lucha anticorrupción y también de regeneración, es la clave. Muchísimas gracias y que descanse. Muchísimas gracias y hasta mañana. Pues aquí les dejamos, quedan todavía algunos compañeros del partido y también simpatizantes en estos últimos minutos valorando lo que ha sido esta noche electoral. Muchas gracias, Eva. Con esa valoración terminamos la ronda de partidos y les pregunto, compañeros, ¿cómo han visto el panorama, el ambiente, las respuestas que han tenido en cada una de las parroquias por parte de sus dirigentes? Bueno, los representantes de los partidos de corte nacional, pues en apoyo a sus líderes. Y le he visto muy crítica a la candidata a Coalición Canaria, Nueva Canaria, Sani Oramas, especialmente con Abascal y con Vox. Y también quejosa, y es cierto, de que se ha mencionado Canarias solamente para hablar de la España vaciada. No se ha hablado del sector agrario, del sector primario, no se ha hablado del problema que tenemos con el turismo, con el transporte aéreo. Y es lo que más me ha llamado la atención. Y ha dicho una frase que me ha gustado, no han aprendido nada, y es cierto. Y ha dado el titular, gana el bloqueo, que es el que ha ganado el debate. Miguel.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Joaquín. Sí, la sensación que hay, aparte de que ninguno de los representantes de los partidos es objetivo, porque lógicamente barre para su casa y para sus candidatos y candidatas. Y en el caso de lo que comentaban ahora más, que es un poco lo que yo decía al principio, cuando se me pidió un poco un titular, es que se había dejado escapar vivo a Santiago Abascal de una manera absolutamente incomprensible, desde el punto de vista de los propios partidos políticos, que hace 5 o 6 meses planteaban prácticamente como un plebiscito pues el hecho de que Vox pudiera irrumpir o no en el Congreso con mucha fuerza, y prácticamente eran los grandes enemigos de la inmensa mayoría, salvo del Partido Popular, que tendió más bien a blanquear a Santiago Abascal y a Vox, pero todo el resto del arco parlamentario de los partidos que estaban ahí pues no querían que Santiago Abascal estuviese. Incluso se le permitió decir algunas cosas que, en fin, voy a decir un dato. Él, por ejemplo, dijo que a mí ya me asombró de entrada, me rechinó, de verdad, cuando dijo que el 70% de los delitos sexuales los cometen ciudadanos extranjeros en España, y resulta que es exactamente al contrario, y eso lo ha dado pues la agencia EFE, que es la agencia de noticias públicas, y ha dado el dato de que es exactamente al contrario. El 70,1% de los delitos sexuales los cometen ciudadanos españoles, ¿no? Entonces, cuando este tipo de cosas se permiten y pasan, pues uno no entiende muy bien exactamente qué es lo que ha cambiado en estos meses para que de repente pues a Vox se le deje entrar de esa manera. Y lo digo simplemente por criticar la propia coherencia de los partidos políticos, no porque yo tenga nada en contra o a favor de ese partido, ¿no? Sí. Paco, desde el Prisma Canario, ¿cómo has visto los partidos? Bueno, yo preguntabas qué pensábamos del ambiente que habíamos visto en la sede. Yo creo que en las imágenes se veía, aunque no se veía mucho el plano. El debate ha empezado tarde, ha sido demasiado largo, y a partir del minuto 10 veíamos que allí había 5 señores que no tienen voluntad ninguna de entenderse. Tanto tiempo viendo lo mismo, creo que acaba resultando agotador. Cataluña es importante, pero no es lo único que hay que resolver en este país, y hasta en el último bloque, que era política internacional, seguía saliendo de nuevo Cataluña como si fuese el monotema. Creo que hay asuntos sobre los que se ha pasado de puntilla. Coincido con lo que dice Miguel, que ha habido un candidato que ha ido a vender sus propuestas, como es Santiago Abascal. Si decía verdades como si decía mentiras, nadie lo contradecía. También creo que hay que darle una vuelta al formato, porque creo que también los periodistas estamos para en algún momento parar y decirle, oiga, que eso que está diciendo no es verdad, sea Santiago Abascal o quien sea, porque también ha habido otros candidatos que creo que han dado datos inexactos. Y por resumirlo, entrábamos con un bloqueo, pues yo creo que seguimos en un túnel en el que yo sigo sin ver luz al final. Estamos en la mesa con los directores de 2 de las cabeceras más importantes de Canarias, y tenemos al otro lado, en unos minutos hablaremos con ellos, con los directores también del Diario de Avisos y de La Provincia. Con esa ronda terminaremos para conocer la portada de mañana, lo que nos vamos a encontrar en el kiosco. Ahora, unos minutos de publicidad. Estamos de vuelta ya para cerrar esta ronda, conocer los titulares de mañana y cerrar este debate. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos. Muy buenas noches de nuevo. Después de esta publicidad obligatoria, el debate se ha prolongado más allá de la medianoche. Estamos ya en la recta final de este programa especial para seguir la previa y también el debate y las reacciones posteriores. Y me quedaba pues con las ganas de saber cómo van a titular mañana, sobre todo cómo han visto los periódicos canarios este debate que también hemos visto todos a través de Radio y Televisión Canaria. Vamos a preguntarle al director de La Provincia, Antonio Casareño. Muy buenas noches, Antonio. Cuéntanos, ¿cómo has visto el debate? Hola, buenas noches. Pues hemos visto un debate largo, aburrido por momentos,
el formato A5 histórico de verlos a todos, pues parece que no se ajusta mucho. Yo creo que va a ayudar poco a las personas que no hayan decidido aún su voto de cara al próximo domingo. Es también un debate en el que hemos visto muy poca Canarias y tal vez demasiada Cataluña. Es un debate donde por el ala derecha pues ha sorprendido, creo yo, Santiago Abascal, tanto a Rivera como a Casado, y que en el bloque, digamos, de la izquierda, pues Pedro Sánchez ha utilizado pues ese poderío que en cierto modo le da la presidencia en funciones y también el conocimiento de la información institucional. De hecho, ha hecho algunas propuestas concretas de cara al desbloqueo e incluso se ha rodado un poco hacia el centro a la hora de la política territorial, y en cambio ahí Pablo Iglesias pues no ha tenido más que tenderle la mano al PSOE, pero también está obligado a tender la mano a los nacionalismos con los que podría ser posible el desbloqueo por la parte del bloque de la izquierda. Mañana la portada, ¿qué portada tendremos? Hombre, pues habrá pues una foto interesante sobre este debate, evidentemente, pero sobre todo nos iremos a las cosas de comer y a otras cosas que nos preocupan más o creemos nosotros que puedan preocuparnos más. Por ejemplo, está la compra de Air Europa por parte de Iberia hoy y las dudas que siembra sobre cuál va a ser el precio futuro de los billetes, la continuidad de las rutas y frecuencias, y también pues relacionado con la conectividad aérea, pues la World Travel Market, la feria de turismo de Londres, donde parece ser que los hoteleros han conseguido resistir y mantener precios en un contexto actual respecto al turismo, donde toda la presión es a que se bajen precios para poder sobrevivir en unos momentos complicados. En cualquier caso, Antonio, para la provincia, para cerrar ya con el debate, ¿ha habido algún ganador, un perdedor? ¿Me pongo en ambos extremos? Ponte, si quieres, yo creo que sí, que en ambos extremos. Yo, en todo caso, como te he comentado, he visto a Pedro Sánchez, pues, que viene avalado por esa presidencia en funciones, pero también me ha dejado perplejo la comodidad con la que se ha desenvuelto Santiago Abascal. Pues Antonio Casareño, director de la provincia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Es lo que nos encontraremos mañana en el kiosco. Seguimos la ronda con Carmelo Rivero, director del Diario de Avisos. Carmelo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Visto el debate en Diario de Avisos? Cuéntanos. Buenas noches. Pues lo hemos visto un poco con la tónica general. Es un debate dentro de lo que cabe previsible, puesto que son candidatos que saben, tienen oficio, salvo Abascal, que era el más bisoño, saben que en este tipo de debates, cuantos menos errores cometas, mejor para tu electorado, porque en definitiva tratan de salvar lo que tienen e intentar ganar réditos, espacios, huecos que le dejan los rivales. Estaba claro que entre Sánchez y Casado los únicos vericuetos estaban en el centro, un centro que hasta ahora han intentado apropiarse sin éxito en elecciones anteriores y que en estas Ciudadanos parece que les dejaba oportunidad para entrar a competir con ese centro natural que Ciudadanos ha reivindicado. Del debate de hoy da la impresión de que han intentado por todos los medios, fundamentalmente el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el no mostrar movimientos de ira, el no acalorarse, para que ese centro moderado que quiere una España tranquila, pues se fijara en él. Lo ha hecho también, yo creo que en algún momento se le ha ido esa intención en el pulso, en el frente a frente con Sánchez Casado, que también es un candidato, un aspirante natural a ese espacio, y yo creo que Rivera ha intentado a la desesperada en este último round salvar lo que es su territorio, el centro. No vamos a poder saber si entre los tres, que repito, luchan por lo que es el vivero natural, el gran caladero de estas elecciones, el centro, quién ha ganado. Yo creo que el presidente del gobierno en funciones lo ha hecho bien, dignamente bien, en un debate que ya vimos en las anteriores, en las que intenta ir a no perder. Que Casado lo ha hecho bien también, porque es un hombre que viene de 60 y pocos diputados después de aquel batacazo en abril y que tiene que remontar y sabe que las encuestas le están dando alas. Lo ha hecho bien, ha estado en ese, salvo esos momentos en que creo que su electorado quiere que esté más
más pausado, más moderado y dé un poco más de imagen de Estado, lo ha estado bien, francamente bien. Y Ciudadanos, Rivera lo ha hecho con una evidente lucha a la desesperada. No lo ha hecho mal, no ha sido el acelerado de otras veces, se ve que ha intentado controlar su hiperactividad, su nerviosismo natural, ese impulso que le lleva y que le puede, y sabremos si en su electorado le ha reconfortado o no, porque el gran centro es la clave de estas elecciones. Hay que decir también que Abascal y Iglesias se jugaban mucho. Iglesias lo ha hecho, dentro de esa tónica que digo de previsibilidad, lo ha hecho bien para su electorado. Yo creo que Unidas Podemos con Iglesias mantiene en la medida de lo posible su ámbito. El PSOE le raspará algo, pero le va a costar. Iglesias es muy bueno en los debates y además se modera mucho, que es lo que anhelan también los votantes del centro. Y Abascal, que era el debutante, para su electorado lo ha hecho bien, o sea, ha intentado convencerles de sus ideas con cierto aplomo. No va a salir derrotado, y si las encuestas le daban que subía ligeramente, parece que en esa dirección él hoy ha intentado que no se desanimara su electorado. Carmelo Rivero, director de Diario de Avisos, muchas gracias por atender nuestra llamada. Pues voy a seguir recabando información por aquí por la mesa, porque tenemos al director de Canarias 7, también al director del Día, por la parte que nos toca. Empezamos por Joaquín Català. En cuanto al debate, ¿qué nos vamos a encontrar mañana en el kiosco? Vamos a destacar que dentro del debate ha habido 4 candidatos contra el actual presidente en funciones, que también es candidato, pero vamos a resaltar la ausencia de Canarias en el debate y la idea, bueno, la idea no, lo que ha ocurrido, que Cataluña prima en este país y está por encima de todo. Y Canarias, por desgracia, ha sido mencionado de pasada y se ve que no le da mucho peso dentro de España. Mañana se hablará mucho de Canarias en el debate que organiza también esta casa Radio Televisión Canarias. Será a partir de las 9:20 de la noche. Paco Suárez, por parte de Canarias 7. Sin voluntad de diálogo, ese es el titular que lleva Canarias 7 en portada, con una foto de los 5 candidatos. Y ese es el enfoque que le damos en el tema del día a un debate que, insisto, creo que al final ha podido aburrir incluso a la audiencia. Yo creo que me quedo con algo que dije antes. Creo que es un debate donde los perdedores somos todos. Este país que afrontaba el debate con ganas de respuesta, de poder intuir quién tiene voluntad de diálogo, y habrá que empezar a preguntarse por qué esta generación bien preparada se ha dejado por el camino algo tan importante como el sentido de Estado. No conseguir ponerse de acuerdo en algo. Es pregunta para los tres, porque las redes son un hervidero, las encuestas que han puesto los digitales activas una vez ha terminado el debate. ¿Sorprendido por el papel que ha jugado en el debutante Santiago Abascal por parte de Vox? Bueno, yo estaba revisando ahora las ediciones de los periódicos de Madrid. El Mundo y el ABC y La Razón le dan ganador por amplísima mayoría a Abascal, y después le sitúan a Casado y tercero a Sánchez. Y El País es el que no consigo abrirlo, no sé qué ocurre, no sé si lo probará más tarde. No tiene por qué significar tampoco que vaya a tener una traducción. Sí, es la gente votando, ¿no? Es la fotografía del momento. He votado 3 veces ahora mismo. O sea que... Claro. Probablemente sí se ha visto la gente sorprendida por un rostro inicialmente moderado de Santiago Abascal. Luego ya sí sacó, pues en fin, pues la esencia de su partido y hacia dónde va. Pero lo más sorprendente es la falta de coherencia del resto de partidos políticos que lo han dejado pasar sin ningún problema. Yo no me sorprende en absoluto. Solamente hubo un momento en el que Santiago Abascal flaqueó, que fue cuando le sacó Albert Rivera la historia esta del chiringuito cuando estaba en la Comunidad de Madrid, y solamente en ese momento, pero el resto del tiempo pues mantuvo su tipo. A mí no me sorprende en absoluto, pero insisto, yo no creo que esto signifique más allá de la foto de hoy, y confirmar que efectivamente hay un ascenso tremendo de Vox, ¿no? Y que puede duplicar escaños, pero no creo que vaya a ser algo determinante. Y desde luego los votos y los apoyos los va a tener que sacar de un lado concretamente, ¿no? Y yo entiendo que será sobre todo del sector del Partido Popular, algo de Ciudadanos también, pero sobre todo del Partido Popular, ¿no? Que sería el perjudicado en este caso. Yo veo además que la insistencia de Cataluña y algunas de las medidas que han planteado los que intervenían, salvo Pablo Iglesias,
creo que probablemente lo que hayan conseguido esta noche es reforzar a los independentistas. Y me preocupa bastante. Yo creo que nos vamos a encontrar el domingo entre Esquerra, la CUP y la gente de Puigdemont van a sumar 20 y puede que 25 escaños. Y esos son muchos. Y pueden ser al final los que decidan para un lado o para el otro. Evidentemente hay un lado en el que no los veo. Uno de los bloques de los 5 que ha tenido este debate, que coincidimos todos en la dimensión que ha tenido, de hecho ya decía yo que se prolongaba hasta después de la medianoche, es el de política económica, donde se ha puesto sobre la mesa casi la artillería. En algún caso recuerdo a Pedro Sánchez, que ha propuesto una vicepresidencia, un ministerio. ¿Qué valoración hacen de lo que realmente han puesto sobre la mesa de propuestas reales o no tan reales? Ya decía Paco Suárez hace unos minutos que en algunos casos se podía poner primero el techo que los muros, ¿no? La medida, por ejemplo, me llamó la atención la medida casi desesperada, ¿no? Coincidiendo con esa valoración que se hace desde el punto de vista analítico de la intervención de Albert Rivera, el hecho de que, bueno, siendo él un liberal consumado, pues plantearse, por ejemplo, la creación de una especie de cheque familia, ¿no?, para fomentar la natalidad, ¿no? Es decir, practicando la política de la subvención, que es justamente pues lo contrario de lo que son sus políticas, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, esa medida. Por repetidas, creo que Pablo Casado ha insistido en la baja fiscalidad, que también la bandera Ciudadanos, en bajar los impuestos, hacer desaparecer algunos impuestos, el impuesto de los muertos, como dice Albert Rivera, llamando al de sucesiones, y luego, por el otro lado, pues en fin, esa especie de, no sé si llamarlo órdago, que es designar ya a una vicepresidenta económica, recuperar además esa figura de la vicepresidencia económica en el gobierno de España que lanzaba Pedro Sánchez, y por parte de Pablo Iglesias también insistir en sus posiciones, ¿no? En tratar de impulsar las inspecciones para acabar, pues sobre todo con esto, ¿no? Con la fuga absoluta de dinero de España, sobre todo de grandes fortunas, y siempre aludiendo además a las empresas del IBEX. Creo que no hay grandes aportaciones en el aspecto económico, que no hay ninguna modificación con respecto a lo que planteaban el 28 de abril, salvo eso, algún que otro guiño como estos que hemos escuchado. Se ha hablado mucho de rebaja fiscal, que supone, bueno, algún ahorro se puede decir, pero creo que va a ser mucho gasto también, o sea, la falta de recaudación. Y yo creo que se ha hablado poco de pensiones, que es algo que cuando nuestra generación del baby boom seamos mayores va a afectar a toda la pirámide de la sociedad española, y la han tocado por encima, pero no han profundizado en ello. Y ha habido recordatorio de los presentadores indicándoles que, sobre todo, es actualidad las masas, ¿no?, de pensionistas que se han manifestado reiteradas cada semana en Bilbao, y luego esa corriente por el resto de España, porque están muy preocupados por las pensiones. Ahí Pedro Sánchez tuvo la difícil papeleta de defender los pilares sólidos que ha denominado él de la economía española en un momento de desaceleración, que no recesión todavía ni crisis, pero se puede avecinar, y bueno, ha hecho un enorme esfuerzo por explicar su programa y bueno, lo que han realizado los últimos meses, ¿no? Y aquí dio el avance de Nadia Calviño, que bueno, primero las votaciones y luego los nombramientos, ¿no? Y a mí también me sorprendió lo de la especie de cheque por 2 hijos y más que ha puesto sobre la mesa Albert Rivera. Lo subrayé aquí porque me pareció bastante curioso. Y el guiño del PP a la creación de empleo, y el recordatorio que ha hecho la izquierda de que la izquierda asegura la recesión y la derecha creación de empleo y mejora la economía, que también puede ser una de las claves. Prácticamente no ha habido ninguna mención al turismo, y lo digo pensando no solo en Canarias, sino hemos asistido con lo de Thomas Cook, con lo de Ryanair, con lo que ya pasó antes con Norwegian. Está habiendo un cambio en el modelo,
y no tenemos la garantía de que el cambio vaya para bien en destinos donde la conectividad es clave, como el caso de Canarias. No ha habido ninguna mención, no sé si porque no era una noticia, porque es una noticia de hoy y no la llevan parada, a ese anuncio de la matriz de Iberia de adquirir Air Europa, y como apuntó, creo que fue Anaorama, vamos a ver las consecuencias para Canarias, porque la concentración en el mercado es absolutamente espectacular, y ahí he echado en falta un poquito de sensibilidad. Me parece que lo que está pasando en el turismo merecía algo más. Creo que solo ha habido una mención por parte de Pablo Casado, si no me falla la memoria. Sobre ese asunto, no sé si están conmigo en que había quizás una expectativa mayor del todos contra Sánchez y luego eso se ha diluido un poco porque ha habido otros enfrentamientos, otros cara a cara, quizás todos, inesperados, ¿no? Ha sido todos contra todos. Y a mí lo que más me ha sorprendido es el distanciamiento entre Unidas Podemos y Partido Socialista, pero el enorme enfrentamiento entre Ciudadanos y Partido Popular. Ha sido más ruidoso. Ha habido momentos de muchísima tensión entre Pablo Casado y el... Les ha llamado la atención también. Sí, porque el hecho de que Abascal vaya contra todos, que también ha tirado piedras contra todos... Previsible. Es más previsible, ¿no? Pero ese rencor que he visto entre Casado y Rivera me ha parecido preocupante. Por eso hay bloqueo absoluto en este momento. Sí, ha habido momentos que veías a Casado y Rivera y decías, estos dos no suben juntos en un ascensor, y sin embargo te ibas con la sensación de que Abascal puede subir en el ascensor con cualquiera. Y ahí decía... Sí, pero en Madrid, fíjate que en Madrid no tuvieron problemas, tuvieron muchos problemas para pactar, pero al final pactaron. En Andalucía ocurrió más de lo mismo, sobre todo por la presencia de Vox, ¿no? Cuál era el papel que iba a jugar. Al final hay una cosa que une mucho y es el enemigo común, sí. Y el enemigo común en este caso es Pedro Sánchez, y creo que no habría excesivos problemas a la hora de pactar. Otra cosa distinta es cómo sería después el desarrollo de esos gobiernos si se llegase, ¿no? De todas maneras, sí llama la atención que el mayor ruido lo protagonizaran estos dos, Pablo Casado y Albert Rivera, y que Pedro Sánchez, que era quien tenía que a lo mejor pues recibir las mayores andanadas, pues apenas tuviera que defenderse de ningún rifirrafe, no tuvo ningún prácticamente enfrentamiento, y eso que le fue a la gresca a Pablo Iglesias en alguna ocasión y tal, y con Vox también, pero no tuvo esos enfrentamientos. Resulta curioso, ¿no? que sean justamente entre estos dos, y además de una manera bastante aireada, ¿no? No recogió el guante, incluso muchas preguntas que le hicieron directas no las quiso contestar. Sí, y dos detallitos que yo no quiero dejar pasar por alto. Al final se hablaba tanto, también otra expectativa que se vino a menos, se hablaba mucho del atrezo, quizás lo que más llamó la atención fue lo del ladrillo, el adoquín, no quiero recordar mal. Me recordó un poco a Barrio Sésamo, ¿no? Esto de empezar a sacar cosas para aplicarlas. Ha habido debates donde se ha sacado más escenografía, ¿verdad? Yo sé que las redes se están llenando de memes. Sí, hay muchos, mañana lo verán seguramente ustedes en casa también. Es un reguero, pero para explicar lo que está pasando en Cataluña y los enfrentamientos que ha habido en las calles y los desórdenes públicos no hace falta sacar un adoquín, porque con decirlo lo sabemos todos, y Rivera es de Barcelona, puede decir que es de Barcelona y que le duele mucho más o le duele en gran profundidad. A mí me sobra, a mí, pero bueno. Y el minuto de oro, que como han visto, ese minuto de oro del que disponen todos los candidatos para cerrar el debate y dirigirse directamente a la audiencia. Albert Rivera lo vi demasiado teatral en el minuto de oro. Pedro Sánchez estaba demasiado preocupado, intuyo que mirando cuántos segundos le quedaban. Pablo Iglesias me sonó al mismo minuto de oro de debates anteriores. Casado en ese planteamiento, yo creo, de que tiene que parecer que soy de centro y no muy a la derecha. Y bueno, Santiago Abascal, que es el que comenzó, pues cerró con ese Viva España a su público. Sí, yo creo que ninguno innovó, ninguno practicó la innovación en esto que pues puede ser el titular, digamos, ¿no? Los periodistas vivimos de titulares y quizás siempre buscamos lo mejor, ¿no? para ese momento, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos puso sobre la mesa alguna cosa nueva, algo novedoso, algo que cambiase el ritmo. Yo creo que si nos vamos a fijar por los titulares, por el minuto de oro,
a nadie le va a cambiar el voto, ¿no? Yo creo que lo desperdiciaron todos, porque hicieron más de lo mismo. El más original en este sentido fue Pablo Iglesias, ¿no? Que leyó una carta de una ciudadana normal y corriente de Valencia, pues que tiene un problema que lo pueden tener muchos millones de españoles. Como la niña de Rajoy, pero transformado en otro formato, ¿no? Sí. Pedro Sánchez tuvo su sitio defendiendo su posición, yo creo que bien. Albert Rivera, sí, efectivamente, un poquito teatrero, o bastante. Abascal, pues muy patriótico y defendiendo su modelo de Viva España y de Estado. Y Pablo Casado dijo dos palabras que me sorprendieron después de los enfrentamientos, lo de España suma. España suma sería PP con Ciudadanos. Y después de los enfrentamientos que han tenido, suelta lo de España suma y dice, bueno, pues parece que resta, ¿no? Pero bueno. Pues si les parece, vamos a dejarlo aquí porque creo que hemos tocado todos los flecos, todos los detalles, muchas más lecturas habrá ya, mañana se las encontrarán ustedes sobre este debate en la prensa. Agradecerles, tengo una última hora que dar, pero antes quería despedir la mesa, agradecerle a Francisco Suárez, director del Canarias 7, que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un segundo. Claro que sí. Sí, decíamos que Canarias ha aparecido muy poco. Creo que hay que felicitar a alguien que lleva muchos días aguantando los partidos y que es además administrador único de esta casa. Creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos que haya alguien como Paco Moreno, canario, en la academia, y ahí lo veíamos recibiendo a los candidatos. Exactamente, vicepresidente además de la Academia de las Ciencias y de la Televisión, que ha llevado además parte del peso importante, ¿verdad?, en la organización de este debate que tiene que ser muy complicado. Miguel Guedes, director de Canarias Radio, también la radio pública, hermana, compañero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, encantado de estar en casa siempre. Y Joaquín Catalán también, director de El Día, lo veremos también mañana en los kioscos. Muchas gracias por acompañarnos en este largo debate que se ha prolongado hasta la madrugada. Gracias por la invitación y encantado. Lo dicho, gracias compañeros. Quiero darles una última hora porque esta noche se desataba un conato de incendio en la zona de La Montañeta, en La Esperanza, en Tenerife. Un conato que fue visible por momentos desde distintos puntos del municipio. De hecho, los servicios de emergencia trabajan para darlo por controlado, ese conato. Yaisa Díaz, nuestra compañera, está allí. Yaisa, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? Buenas noches, pues efectivamente sobre las 10 se daba esa voz de alarma de que se producía un conato de incendio en la zona de La Montañeta, en La Esperanza, el municipio del Rosario. En un principio, como bien apuntabas, esas llamas eran visibles desde diferentes puntos de este municipio, así nos lo confirmaban los vecinos con los que hablábamos y algunos restaurantes también que veían humo y cómo ya iban subiendo los bomberos hasta esta zona donde nos encontramos. Justamente aquí no vemos las llamas, están trabajando, como decimos, diferentes efectivos, pero justamente en esta zona nos acompaña el alcalde de este municipio, Escolástico Gil. Buenas noches. Bueno, parece que está estabilizado, ¿no? Sí, bueno, hace como media hora nos han comunicado que el conato estaba estabilizado, y lo que hay que agradecer es la rápida intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife y los bomberos voluntarios de La Laguna, la Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil del Rosario. Efectivamente, las brigadas forestales, que ahora mismo vemos cómo han ido saliendo, me imagino que se habrán dirigido a diferentes puntos para acotar zonas, ¿no? Bueno, han salido los bomberos y ahora quien se ha quedado refrescando la zona es las brigadas forestales de la Brifor. Y bueno, llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, 4 conatos en agosto y ahora esto otra vez, es que estamos muy preocupados en esta zona, ¿no? El cambio climático está afectando a todo este tipo de cuestiones y realmente pues los veranos están llegando a prácticamente noviembre, ¿no? Y bueno, pues se echa de menos pues que se mantengan los efectivos. Eso le iba a comentar. También nos acompaña la concejal de Seguridad, Sara Cabello, que además hace poco comentábamos, ¿no?, que no es la primera vez, como bien apunta el alcalde, que esto sucede en esta zona y que existe una preocupación por parte del consistorio. Sí, efectivamente, en el mes de agosto tuvimos 4 conatos también en esta zona y por lo tanto la preocupación desde el consistorio ha sido máxima durante estos meses y bueno, es cierto que el de hoy coge fuera de temporada y bueno, hemos movilizado todos los efectivos que hemos podido, pero es cierto que ya fuera de temporada pues los efectivos por parte del Cabildo de Tenerife son menos, pero bueno, hemos contado con la presencia del Consorcio de Bomberos, de Protección Civil y de otros organismos que han colaborado. La preocupación viene porque evidentemente todo apunta a que es intencionado y bueno, está, me imagino que la Guardia Civil también recabando la información necesaria para poder
solventar. Vemos los factores que acompañan esta noche, ¿no? Viento e incluso cuando íbamos ascendiendo hasta esta zona también nos llovía, o sea que esto favorable por una parte, pero no sé si el viento en este caso, quizás deberíamos preguntárselo a un técnico, no sé si han hablado con ellos, ¿qué les comentan? Bueno, el hecho de que la zona pues estuviera fresca, todas esas condicionantes pues ayudan a que el incendio, pues el conato haya sido controlado rápidamente, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos el alicio aquí, pues a llovizna, pero bueno, las primeras imágenes eran preocupantes, ¿no? Porque llegó el conato a 5 metros de lo que es el propio monte. Pero bueno, hay un problema en la zona y bueno, el problema es que hay alguien que se dedica a incendiar la zona. Pues estaremos muy atentos, gracias alcalde, gracias concejal, a este conato que parece que ya está estabilizado, pendientes como decimos. Pues muchas gracias, Yaisa Díaz, por esa última hora. Queríamos acabar con esa última hora que llegaba desde Tenerife. Hasta aquí este especial informativo donde les hemos contado desde las 7:25 de la tarde los detalles, el contenido de este debate a 5 candidatos que se juegan la presidencia del Gobierno de España el próximo domingo. En sus manos está, sus votos tienen esa fórmula. Canarias va a estar en el centro de otro debate al que les invitamos que estén ustedes ya mañana. Será mañana 9:20 de la noche después del Telenoticias 2 con los cabezas de lista de las distintas formaciones políticas que se presentan por ambas provincias canarias. Eso será mañana. Ustedes no se lo pierdan. Toca ahora descansar. Así que hasta mañana y muy buenas noches.